Mateo capítulo 16, versículo 1. En esta mañana vamos a aprender algunas grandes verdades de un acontecimiento que vivieron los discípulos, un pequeño descuido que Jesús aprovecha para dar una gran enseñanza. Un pequeño descuido que se convirtió en una reprimenda fuerte para los discípulos y también se volvió en un medio para entender cuán maravilloso es Dios con nosotros para suplir necesidades. Y vamos a ver dentro de eso cómo Dios aprovecha cada cosa para enseñarnos de qué nos debemos nosotros de guardar. Yo sé que en este momento usted se está guardando de algo o de alguien por protección. Usted evade ciertas cosas, evita ciertas personas con la finalidad de protegerse. Pero vamos a ver en realidad de quién y de qué debe de guardarse, de protegerse. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a través de este maravilloso relato y nos hable así, profundamente, y nos bendiga grande en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, dispón nuestro corazón para recibir tu palabra. Te ruego por cada uno de los que escucha, te ruego por cada uno de los que está viendo, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que tu palabra sea prosperada para todo aquello para lo cual la estás enviando. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, dice la Escritura que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Jesús era una persona muy visitada. Jesús es una persona que todos querían ver. Una vez que Jesús hizo el primero de sus milagros y empezó a hablar, la fama de él se extendió como pólvora. En cada rincón de Israel se empezó a hablar de su nombre porque los milagros que él hacía eran extraordinarios y la forma en la que hablaba jamás hombre alguno había hablado así. Así es que Jesús se volvió en la atracción número 1 de sus días. Pero no todos los que iban con Jesús estaban bien motivados. No todos los que iban a Jesús querían conocer de Jesús. Algunos iban para suplir alguna necesidad porque estaban enfermos. Otros iban con él porque también les dio de comer en varias ocasiones. Otros solamente por curiosidad querían ver quién es este hombre del que se dicen esas cosas. Y un grupo muy selecto, muy especial de personas iban a Jesús para encontrarle la manera de destruirlo. Y este grupo reducido y exclusivo era de los hombres más religiosos de Israel. Extraño contraste, porque se supone que por ser religiosos les debería interesar las cosas de Dios. Sin embargo, era tal la mala voluntad que le tenían a Jesús que buscaban cómo destruirlo. Y una forma de destruirlo era tentándolo públicamente, haciéndolo caer públicamente, preguntándole cosas que él no tuviera forma de evadir, meterlo en un problema con la confesión que saliera de sus labios. Y eso es algo difícil de manejar. Y si no, pregúntele, por ejemplo, a las Miss Universo, cuando llegan los que le preguntan cosas, lo hacen sabiendo que la están viendo millones de personas y que la respuesta es clave para ganarse el favor o caer en descrédito de la gente. La entrevista de ciertos reporteros es el peligro más grande de ciertos artistas o ciertos políticos cuando van a un programa en donde les van a hacer preguntas cuya respuesta los puede meter en problemas. Así es que no es fácil dar una respuesta cuando te están tentando. La Escritura dice que vinieron estos hombres y los saduceos para tentarle. Ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios. Así que van para tentarle.
Y eso de tentarle significa que iban con la actitud de desafiarlo, con una actitud arrogante e incrédula, para que él hiciera algo en contra de su naturaleza o de su voluntad. Iban con la intención de provocar una respuesta que fuese contra Dios. Así de tremendos eran. ¿Alguna vez alguien te ha tentado? ¿Alguna vez alguien te ha provocado para ver cómo reaccionas, cómo respondes? Y no es cierto que la mayoría de las veces lo logra. Llega y te plantea una situación de la cual no te puedes resistir y respondes de la manera que no es la más conveniente. Y después te arrepientes y dices, ¿por qué actué? ¿Por qué respondí? ¿Por qué hice eso? Caíste en la tentación, caíste en la prueba que te estaban planteando esas personas. Y algunas de esas personas son muy astutas. Y estas personas eran así, muy astutas. Y vinieron desafiante y arrogantemente con Jesús para decirle algo. Le dicen, muéstranos una señal del cielo. Esto no se lo podían pedir a nadie que no dijera que es el Hijo de Dios. Pero él está diciendo ser el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Ok, eres el Mesías esperado, entonces responde a esto que te estamos pidiendo. Si eres el Hijo de Dios, en otras palabras, este es tu momento. Muéstranos una señal que nadie de los que estamos aquí pueda debatir. Danos una demostración tan clara, tan tangible, que no haya duda de que tú eres el Mesías. Pero fíjate, danos una señal del cielo. ¿Por qué del cielo? Porque cualquier otro elemento aquí abajo, hasta cierto punto, puede ser manipulado. Pero ellos escogen una del cielo porque ¿quién tiene control sobre el clima? Dígame usted, ¿quién tiene control sobre los elementos naturales? Solamente, diga conmigo, Dios. Ok, eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, eres quien dices ser. Aquí te estamos planteando la oportunidad. Danos una señal. ¿Usted cree que ellos querían una señal para creer en Jesús? No, venían a desafiarlo, venían a tentarlo, para que ellos pudieran decir, ven, Él no es el Hijo de Dios, no tiene poder sobre los elementos. Y en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento tenemos a un Dios que está por encima de los elementos naturales. Tenemos a un Dios que tiene plena potestad sobre su creación. Así que la tentación estaba fuerte. Y la respuesta de Jesús, extraordinaria como todas las que él daba, respondió, les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. ¿Qué es eso? Bueno, los arreboles es el color rojizo con el que se tiñen las nubes, ¿sí?, en un atardecer como fruto o producto del reflejo del sol. Pero no en todas las ocasiones sucede así. Sin embargo, ellos decían que cuando el cielo tenía arreboles, es decir, se veía rojo, pero un rojo encendido, ellos decían, hará buen tiempo el día de mañana. Y por la mañana, verso 3, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Y Jesús luego agrega, hipócritas. En lugar de responder a su provocación, Jesús responde a su maldad. En lugar de darles lo que le están pidiendo, Jesús le da una respuesta como se merece. Por cierto, tome nota, mis hermanos. A veces nosotros queremos ciertas cosas de Dios, Señor, es que hazlo así. O sea, nosotros condicionamos a Dios. En ocasiones somos muy exigentes y le decimos, Señor, es que yo quiero así las cosas.
Y aquí el Señor le está dando una demostración tanto útil para ellos como útil para nosotros. Aquí les dice: hipócritas, bien sabéis distinguir el aspecto del cielo. O sea, qué hábiles son para distinguir las señales del cielo y así hacerla de climatólogos para dar el pronóstico del siguiente día, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús le está diciendo: eso es una hipocresía, porque ustedes tanto saben entender las señales del tiempo, del clima, como también saben perfectamente bien distinguir que soy el Mesías. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento estaban las indicaciones de cómo iba a venir el Mesías Salvador a este mundo. Nacido de virgen, nacido en Belén, venido de Egipto. Se le llamaría Nazareno porque sería oriundo de Nazaret. Así es que había muchas indicaciones y todas estas ellos lo ignoraron. Ellos no querían a un Mesías así de humilde. Ellos no querían a un Mesías que vestía como cualquier persona del pueblo. Ellos lo querían entronado en un lugar por encima del emperador romano. Ellos querían a un hombre enérgico, un hombre poderoso, o un David que enfrentaba a los ejércitos romanos y los aplastaba y les traía libertad de ese yugo. Pero de pronto tenemos a un hombre completamente diferente a lo que ellos querían. Este es el punto en el que yo quiero que ponga atención. A veces cuando Dios hace las cosas, no las hace como queremos nosotros, Él las hace mejor. Pero a nuestra vista, a nuestro apreciar, menospreciamos las formas de Dios. Estos hombres querían una señal del cielo. ¿En qué me parezco yo a él? ¿Nos parecemos nosotros a ellos? No en la hipocresía. No es eso. Nos parecemos en que ellos le están pidiendo a Jesús: muéstranos, muéstranos, demuéstralo en el clima, en las circunstancias, en las condiciones, dame una señal. E ignoramos lo que dice la palabra. Ahí está lo triste del asunto, mis queridos. Que a veces le decimos: es que quiero que me señales, quiero que me hagas una señal. Y entonces voy a confiar que eres tú. Dios en su trono te dice: no necesitas una señal, necesitas leer la palabra y creerla. Necesitas creer que es mi palabra que está por encima de cualquier otra cosa. A mí me da tristeza que hay muchas personas hoy en día que están esperando señales sobre algo que es bastante claro en la Escritura. No necesitas una señal para que Dios te diga el camino que debes de seguir, como lo hacía en el Antiguo Testamento, cuando que el Señor dio las instrucciones tan claras para que tú y yo nos vayamos por ese camino. Una mujer se acerca conmigo hace años y me dijo: es que mi hijo es extremadamente rebelde, irreverente, irrespetuoso y está subiendo cada día más de tono de su mala actitud hacia mí. ¿Qué me dice? ¿Qué hago? Le he estado pidiendo que el Señor me indique, que me dé señal en su palabra. Le digo: bueno, ¿le estás pidiendo una señal en su palabra o le estás pidiendo que te dé la palabra? No, perdóneme, pastor, le estoy pidiendo que me señale qué debo hacer. Una señal. Una señal. Mira, te tomo la primera, pero en parte. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Cuando un hijo está con esta actitud, lo último que puedes hacer, ya te desafía, lo único que te queda por hacer es no darle por su lado, estorbarle en su maldad. Y se lo enseñé bíblicamente. Ahora, tú estás pidiendo una señal y me dice esto: es que ya leí ese pasaje.
Así estaban los fariseos. Llegan con Jesús, habiendo oído, visto y testificado de la grandeza de su obra, y ahora le dicen, danos una señal. ¿Para qué quieres una señal si no crees en Jesús? ¿Para qué quieres que te dé una indicación en el clima si no crees en Jesús? Para nosotros como hijos e hijas de Dios es más grande su palabra que las circunstancias. No necesitamos señales. Lo que necesitamos es creer en su palabra, conducirnos por medio de su palabra. Una señal tenía una característica, se refiere básicamente en la Escritura a hacer una forma de signo o indicio que manifieste de forma clara, tangible, a través de un fenómeno divino. Las señales eran complicadas, incluso para entenderlas en el Antiguo Testamento. Dios hablaba a través de señales, eran indicios, eran signos, y estaban sujetos a veces a malas interpretaciones. La persona se podía equivocar con su señal. Y pocas veces Dios hace señales para dirigir a una persona a hacer algo. Pero curiosamente, a quienes le muestra señales, siempre es a personas que tienen conflicto entre creo o no creo. Porque una persona que se acerca a Dios por la fe, cree en su palabra. Hace años de esto, no es reciente. Llego yo a una reunión temprano, a la hora que habíamos acordado. Y la persona llega como 15, 20 minutos después. Yo siempre que voy a procuro, ¿verdad? A una reunión, siempre le doy un margen de error a las personas, porque vivo en México. Si estuviera en Europa, ahí sí para que vea, pero vivo en México. Entonces, margen de tiempo. Siempre me llevo un libro o algo que hacer mientras llega la otra persona. Pero esa ocasión no llevaba nada, así es que estuve un poquito enfadado esperando esos 15, 20 minutos, medio desesperado, no sabía qué hacer. Y cuando llega, me dice, ¿llegaste temprano? Así me dice. Así pero con su vocecita, ¿llegaste temprano? Y yo le dije esto, claro, creí en tu palabra. Vean nada más la naturaleza de este asunto. Creí a tu palabra, por eso llegué temprano. No lo regañé ni nada, creí a tu palabra. Bueno, Dios se complace en que nosotros creamos su palabra. Y estos hombres, muéstrame una señal. Así estamos a veces nosotros, Señor, muéstrame que tú estás conmigo. ¿Qué dice la palabra? A ver, dígale al de al lado, ¿qué dice la palabra? Mateo 24, contigo estoy hasta el último día de tu vida. No vengas con el Señor diciéndole, Señor, dame una señal de que tú estás conmigo. Más bien dime, hijo, que no me crees a mi palabra. Sé sincero con respecto de tu fe. Jesús los reprende duramente y le dice, no es posible, en otras palabras, que ustedes distingan perfectamente bien asuntos del clima y no puedan ver las señales de los tiempos, no los hayan leído. Es imposible que ustedes sean tan hábiles en una cosa y tan tontos en otra. Es lo que le dijo a los fariseos. Así que les dice, la generación mala, ellos, y adúltera, ellos, demandan señal, pero señal no les será dada. Siempre que una persona llega cuestionando a mi Salvador y me dice, muéstrame algo, una prueba, se acabó la plática. Yo no pierdo mi tiempo demostrándole algo que es tan evidente.
Mire, no vamos lejos, no le voy a mostrar las cataratas del Niágara, no le voy a mostrar el Serengeti, no le voy a mostrar el Amazonas o el Fujiyama en el Japón, no le voy a mostrar esa grandeza, esa maravilla, simplemente con que me vea a mí. Veme, mi chavo, o sea, velo. Y no me refiero a mi natural guapura, la hago de lado eso. Estoy hablando de mi propio organismo. ¿Cómo? Pero ¿cómo puedes explicar lo que es inexplicable? Esto, mi propio cuerpo, fruto y obra de la inexistente mentalidad de la naturaleza, por favor. No es posible, es completamente absurdo creer que venimos del macaco. ¿Quieres una señal? Quédate ahí. Por cierto, no falta que de pronto en mi atrevimiento y mi manera de hablar, yo le dije en una ocasión a una persona muy culta, mire, no hay problema, si usted no cree en Jesucristo, no se preocupe, usted vaya hacia el infierno y ya. ¿Cuál es el problema? Usted está escogiendo irse para allá. Yo no lo voy a detener. Yo no voy a darle demostración de algo que no necesita demostración. No existe la compañía Samsung. No existe. No existe. No existe. ¿Ve nada más lo que quiero decir? No existe. Así estaban los fariseos. No eres el Hijo de Dios. Demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, a ese punto llega la necedad del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo tiene enfrente viendo toda su magnífica obra y dice, no hay Dios. Esa es la tontería más grande que alguien puede afirmar. Dios es y Él no tiene por qué demostrar absolutamente nada. Versículo 4, la generación mala y adúltera demanda, fíjate, una generación mala y adúltera es la que demanda señal. Y se lo dijo a los religiosos, no a los ateos. Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, diga conmigo, se fue. Si yo hablo el evangelio y la persona no lo recibe, ¿qué debo de hacer? No voy a pelear con ella, no voy a contender, no le voy a agarrar a bibliazos. Esa persona está escogiendo rechazar al Salvador. Y yo no le puedo hacer creer algo que Dios no puede o no quiere hacer. La fe es algo que Dios da para salvación. Así que mi deber nada más es hablarle acerca del regalo que es Jesucristo. Hablar y compartir de quién es Él, es todo. Y dejándolo se fue. El relato no termina allí, se pone mejor todavía. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado, diga conmigo, se habían olvidado de traer pan. En realidad el mensaje tiene que ver con esto, pero lo tengo que unir con lo que acabo de enseñar. Se habían olvidado de traer pan y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Bueno, imagínate a Pedro, que ya llegaron al lugar en donde estaban, y de pronto Pedro dice, Tomás, se me olvidó traer pan. Y Tomás le dice a Judas, oye Judas, tú eres el que trae la lana, no nos diste dinero para el pan. Y entonces empezaron a preocupar por el pan. Se volvió el tema de preocupación. Puedes imaginarte que después de un día arduo de trabajo en el que Jesús estuvo haciendo la obra del Padre, llegas cansado al lugar al que estás y te dicen que no hay cenita. A ver, ¿cómo se pone usted cuando llega a la casa y no hay comida?
¿Cuándo fue la última vez que llegó a la casa usted bien hambriado, pero así hambriado, que se quiere usted hasta morder el brazo, pero llega y usted dice, va a haber comida? Y le sale su mujer o el hombre, en caso de que esté sujeto a usted, ¿verdad? Y dice, ¿sabe qué? No hay. ¿Qué siente usted? ¿Cómo se pone? No. Olvídese. No se puede hablar con usted cuando usted está hambriado. Ahí te vas. Ahí mismo lo divorcia. Algo así no se puede olvidar. Así que los discípulos estaban muy preocupados. Mire, hoy día, si se te olvida algo así, fácil lo remedias. Sobre todo si eres parte de una congregación. Porque, mira, no te preocupes, hoy no tenemos que comer, pero ¿sabes qué? Vamos a hablarle a Isaac. Oye, Isaac, fíjate que me quedé sin comer. Véngase, pastor. Bueno, eso quiero creer, ¿verdad? ¿Es correcto? Saliendo, ¿eh? Ay, no te creas. Si no, le hablo al Silver. Con todo y que me llevo con él un poquito mal, no le hace. Pero sé que el Silver un taquito no me va a negar, ¿verdad que no, mi Silver? Es correcto. Lo arreglamos, se arregla. Usted va con un tío, primo, hermano o alguien, ¿no? Pero ese día no se queda sin comer. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿cómo arregla eso estando en un desierto? ¿Cómo arregla eso cuando la panadería más cercana está a kilómetros? ¿Cómo arregla la alimentación cuando tienes que ir al mar, sacar tu pez porque no hay refrigerador y sacarlo ahí vivito, casi comiéndotelo inmediatamente después de que ya dejó de aletear? ¿Qué haces? Por eso estaban preocupados. ¿Cómo resuelven ahora el problema? Les entró la angustia porque ellos tenían una necesidad propia y también de la gente que iba con ellos. Jesús no andaba nada más con los 12, había mucha gente con él. Y su preocupación, quizá la mayor, era ¿qué le vamos a ofrecer a nuestro Señor? Estamos quedando mal, pero desde fondo. ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor? Imagínese que usted está invitando a alguien muy importante o depende de esa persona importante de usted y llega a su casa y no tiene que ofrecerle. ¿Cómo se siente? No, yo no me puedo imaginar a mi esposa en eso. No, me anda mandando a mendigar el pan ahí en la calle para traerle al invitado y que el invitado coma. Mira, ve la risita, mire. Porque no puede faltar el alimento para nuestro invitado. Entonces ellos estaban en un conflicto, tenían una gran necesidad en ese momento. Y Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces se miraron el uno al otro todos nerviosos, dijeron, ya se dio cuenta Jesús que se nos olvidó el pan. O sea, no vayan a pedirle pan a estos que me acaban de venir a tentar. Eso es lo que ellos pensaron. Acabamos de ver una escena hipócrita de los religiosos y ahora vamos a tener que ir a pedirles a ellos. Y Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Verso 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y aquí viene la llamadota de atención. Verso 9, esto es para todos los que estamos hoy en esta mañana aquí. ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis? Refiriéndose a la necesidad que tenían. Y esta es la palabra para nosotros. Tú tienes necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades en esta mañana? Yo tengo en este momento, no una, varias necesidades. Pero esas necesidades no las puedo suplir yo. No tengo manera de resolver ese problema ya. Ya está fuera de mi capacidad de resolución. Y entonces, como buen ser humano, caigo en la angustia, caigo en los nervios, me aborda el temor. ¿Qué voy a hacer? Igual que los discípulos. Y Jesús les llama la atención.
Dice, ¿no entendéis aún, ni os acordáis? Para ubicar nuestras necesidades, Jesús tiene una respuesta y te dice, ¿no entendéis? O sea, ¿no entiendes este hecho? El glorioso hecho que todos los creyentes, todos nosotros los cristianos jamás debemos olvidar, se reduce a esta declaración, se limita a esta palabra. Dios es nuestro Padre. Si debemos que entender algo en esta vida es que si Dios está con nosotros y Dios es nuestro Padre, todas nuestras necesidades serán satisfechas, serán cubiertas porque Él es Dios. Entiéndalo, Dios significa que es poseedor de todo, que Él es el que puede resolver todas las cosas que nosotros no podemos. Y Jesús dice, que no entiendes, no os acordáis, fíjate, de los 5 panes entre 5,000 hombres. Él transformó 5 panes para alimentar, multiplicó 5 panes para alimentar a 5,000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogisteis? O sea que no solamente le dio de comer a tanta gente con 5 panes, sino que hasta sobró. A mí me viene encantado haber visto ese milagro. Porque una cosa es que repare a uno que está chuequito y otra cosa es que cree materia. Eso se me hace más extraordinario. Pero Jesús lo está diciendo, yo puedo crear materia. ¿Qué no hará con tu necesidad? Pero necesitas entenderlo por la fe. Dile al de al lado, se entienden las cosas de Dios por la fe. No por la lógica, se entienden por la fe. Todo lo que dice Dios se debe entender por la fe. En ese momento los discípulos estaban literalmente bloqueados. Así como nosotros nos bloqueamos cuando recibimos malas noticias y no sabemos qué hacer, así estaban los discípulos, bloqueados. ¿Cómo podían estar preocupados después de haber visto cómo Jesús multiplicó los panes en 2 ocasiones diferentes? ¿Por qué se estarían preocupando de ese momento si ya habían visto cómo Jesús había resuelto el problema o la necesidad de otras personas? En esto quiero que piense, y en esto es lo que la Escritura nos dice, acuérdate. Cada vez que tú tengas un conflicto, cada vez que tú tengas una necesidad, Dios te dice, acuérdate de lo que yo ya he hecho por ti en el pasado. Y si aún no ha hecho nada glorioso por ti, cuando dice acuérdate, se refiere no solo a lo que tú has vivido, sino a lo que quedó registrado en su palabra. Acuérdate qué hizo Dios por su pueblo. Cada vez que estás en una necesidad que no sabes de cómo responder, actuar o pensar, Dios te dice acuérdate qué es lo que dice mi palabra. Regresa allí. No empieces a regresar a tus experiencias pasadas porque entonces te vas a deprimir. Dios te dice recuerda, pero mi palabra. Y entonces empiezas a crecer en fe. Y tu necesidad es enfrentada de la manera que Dios quiere. No te bloquees ante tus necesidades, porque si tú te bloqueas y dejas de confiarle a Dios las cosas, vas a empezar a tomar decisiones de las que luego te vas a arrepentir. Porque si hay cosas que a veces nos arrepentimos es de tomar decisiones apresuradas por una necesidad insatisfecha. Cuando yo tengo mucha hambre y no puedo comer algo sano, pues me voy sobre las papitas. De la misma manera, cuando nosotros una necesidad nos apremia, nosotros buscamos rápido cómo resolverla. Jesús les dijo, no, acuérdense, por favor, desbloquéate, acuérdate que no eres la primera persona que pasa por lo que pasa y todos los que confiaron en mí salieron victoriosos.
Todos los que confiaron en mí tuvieron una respuesta de mi parte. Por eso son dichosos los que confían en mí. No te está pidiendo Dios que resuelvas tu problema echando mano de tus conocimientos, de tus contactos, de tus amigos, de las palancas. Te está diciendo echa mano de mi palabra. Ve lo que yo he hecho. Entiéndelo, yo obro así. Obro a través de tu fe. En el verso 10 dice, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas cosas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Mire, mi hermano, el problema de tener necesidades, aparte de la necesidad en sí, es que tiene la habilidad de que nosotros nos conectemos con esas cosas. Una persona que necesita algo, su mente se clava en eso. Su mente empieza a darle vueltas a la necesidad, porque dice, lo necesito. Y su mente empieza a jugarle traicioneramente, porque lo esclaviza a usted en una espiral descendente. Así, mire, hacia abajo, no es hacia arriba. El que usted piense y piense en algo para resolverlo, algo que no puede resolver, nunca es una espiral, ascendente. No hace esto. Preocuparse no hace esto. Preocuparse hace esto. Es una espiral descendente. Lo lleva hacia abajo. Y Jesús les está diciendo que no entienden. Ustedes no tienen que preocuparse por su alimentación, porque yo puedo multiplicar el pan y los peces. Yo puedo hacer un milagro en su situación económica. Por favor, si se van a guardar, no se guarden de esas cosas, no se ocupen, no se preocupen, no se protejan de esas cosas, ni de tu enemigo declarado, ni el enemigo anónimo. Te está diciendo, no te guardes de esas cosas, guárdate, aquí dice claramente, de la levadura de los fariseos y los saduceos, porque eso sí te puede destruir. Muchos creyentes ahorita están tan clavados en sus necesidades y preocupaciones que están dispuestos a escuchar cualquier cosa que les digan. Están dispuestos a agarrar una doctrina que te aparta de Jesús, que te aparta de la piedad, del amor a Dios, de la confianza en las Escrituras, y se van desviando. Hoy día muchos creyentes se están desviando lentamente porque están demasiado ocupados en lo que creen que necesitan. Y te repito, una persona que está clavada en sus preocupaciones jamás va a ascender. El preocupón o la preocupona van a descender, van a ir hacia abajo. Y cuando digo hacia abajo no me refiero al infierno, me refiero en que usted va a hacer de su vida aquí un mini infierno. ¿Tiene usted algo de qué preocuparse? La respuesta es no. Es lo que Jesús le está diciendo. ¿Cómo no entendéis? Cuando yo les digo cuídense de la levadura, no me refiero al pan que les falta. Eso no es motivo para preocuparse. Pero pastor, no tengo trabajo el día de mañana. Pues el día de mañana Dios te va a proveer. Pero Señor, es que me falta esto. No te preocupes. Ya me lo pediste, has confiado, yo voy a actuar. Señor, pero me siento que estoy en el borde. Estás en el borde, pero no te preocupes. Yo estoy de este lado del borde y estoy del otro lado del borde. Yo estoy en los dos lados. Pero, Señor, ¿y si me muero? Ay, pues ya te vienes conmigo. ¿Dónde está la preocupación? Por eso le digo que es traicionera el alma, nuestra alma, que hace esto cuando empezamos a clavarnos en nuestras necesidades. Dios sabe
¿Qué cosas necesitas? Por eso, al pedirle, sean pocas tus palabras, sé específico, pero no te angusties. Para mí fue una semana, no, ya 15 días, bien difíciles, porque sale una cosa y sale otra y sale otra. Y estaba en una situación de angustia, de estrés, y se acerca, ya sabe con quién, conmigo. ¿No sabe quién se acercó conmigo? No puede el Señor, no puede ser el Señor, porque yo estoy en el Señor y el Señor está en mí. Así que el que se me acerca, ¿quién cree que es? Dícese que le apodan el chamuco. Y me empieza a decir algunas cosas al oído. Sí, así como lo oye, al pastor también le habla el chamuco. Lo hizo con Cristo. ¿Usted cree que no se va a acercar a su vida? ¿No cree que Él va a venir a insertar ideas en su cabeza? Y si usted se lo permite, ¿le puede ganar la batalla? ¿Quiénes se acercaron con Jesús antes de este relato? ¿Quiénes llegaron para tentarle? Los fariseos. Ok, les falta el pan y Jesús aprovecha y los ve sufriendo por la necesidad que tenían y les dice, miren, si se van a guardar de algo, guárdense de estos. Porque cualquier cosa que la vida, las circunstancias te quiten, Dios te lo puede devolver. Sin embargo, si permites que la levadura de los fariseos entre en tu mente, ya estamos hablando de otra cosa. Jesús les dice así, verso 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de lo que enseñan, la doctrina que enseñan fariseos y saduceos. Jesús está haciendo una alusión bastante clara, bastante directa al asunto de la levadura. Guárdate de la levadura. Mira, la levadura a la que se refiere el Señor, y para aquellos que no lo saben, la levadura es un hongo microscópico que tiene una importante capacidad para descomponer mediante fermentación los diversos cuerpos orgánicos. Es un hongo y que puede descomponer, escucha bien, descomponer las cosas, distintos organismos. Entonces, si esa enseñanza llega a tu oído, entra a tu corazón, ¿qué hace? Te descompone tu fe, te descompone tu confianza en Jesús. Si algo te debes de cuidar es de lo que enseñan ciertas personas que hace que tú dudes de Jesús, que hace que tú empieces a dudar de que Él es el todo suficiente que necesitas. Porque una vez que esta doctrina entra en tu mente, prácticamente está golpeando el pilar de la seguridad del creyente. Una persona que duda de la obra de Jesucristo es un creyente que no tiene cimientos o cuyos cimientos no son firmes. No se puede enseñar de un Cristo sin centrar a Cristo en el centro, valga la redundancia. Pero muchos cristianos se olvidan por completo de Jesús. Y yo escucho algunos mensajes y qué bonito mensaje, pero ¿en dónde estuvo Jesús? Me está hablando de un esfuerzo humano, me está hablando de una dedicación, me está hablando de un sacrificio, me está hablando de una entrega, y luego agregan, es que no se lo debemos dejar todo a Jesús. Por favor, dime dónde vas a encontrar en la Biblia eso. Por eso yo no me gusta cuando alguien dice, es que sí, debemos confiar en el Señor y trabajar. Mira,
Una persona que confía en Jesús es trabajadora. ¿Sí? Así como lo viste. No necesitas agregarle el otro. El flojo, ese no cree en Jesús. ¿Por qué? Por ende. Las culturas más industriosas brotaron del cristianismo, porque el cristianismo va junto de la mano, va caminando contra la pereza. La diligencia en la Biblia es una virtud cardinal, de modo que los padres de la iglesia, y no me refiero a los sacerdotes, sino a los primeros pastores bien conocidos en Asia Menor, pusieron la pereza como pecado capital. Entonces, un cristiano que agrega, es que hay que orar, pero también trabajar, no está entendiendo. El punto es que un cristiano o un verdadero cristiano trabaja, no tienes por qué decirle que va o separarlo, como si una cosa fuera en sustituto de la otra, van juntas. ¿Usted ve a Jesús una persona ociosa? De hecho, ya estaba temprano en la mañana, muy de madrugada, orando en el desierto. Y sus discípulos iban ahí todavía pestañeando y bostezando y medio vistiéndose. El ritmo de Jesús era bien difícil de sostener. Era un hombre trabajador. Le dijo a Herodes, el hijo del hombre, trabaja ahorita, porque se acerca la noche en donde ya no va a ser posible trabajar. Ahorita trabaja. Donde quiera que llegue el cristianismo tal como se presenta en la Biblia, la gente empieza a moverse. Se activa. Y si no me lo cree, vaya y vea bien la historia para que vea quién fue quien provocó la revolución industrial y bajo qué términos, cómo se origina el gran cambio en Europa. Vea por favor con detenimiento cómo surgió el Renacimiento y se dará cuenta que la gloria es para Dios. Porque los hombres empezaron a leer las Escrituras y vieron a Jesús ahí en las Escrituras y vieron cómo Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y descubrieron que Dios trabajó 6 días de la semana. Dios es trabajador. Las supersticiones que ya se habían metido en la iglesia tradicional en ese tiempo eran tan terribles que nadie trabajaba. Perdonen lo que voy a decir, pero defecaban en el mismo lugar en donde comían y luego se estaban muriendo por enfermedades. ¿Por qué me estaré muriendo? ¿Por qué me estaré muriendo? ¿Por qué me estaré muriendo? Si hubieras leído la Biblia, te darías cuenta que eso tenías que hacerlo allá en el campo, llevarte una palita, excavar y echar eso allí. Pero no lo leían. Entonces, cuando dicen que los cristianos van de la mano con los flojos, la Biblia dice que cuando veas un brother ocioso, que le pongas una reprimenda de aquellas. Claro que es pecado ser flojonazo, claro que sí. Y no estoy enojado, solamente te estoy diciendo lo que dice la Escritura. Cuídate de la levadura, no aquí de los fariseos, sino de cualquier persona que me trate de meter ese hongo siniestro en la cabeza, que me haga dudar de que mi Jesús es todo lo que yo necesito. Yo encuentro en su palabra el sustento suficiente para vivir. Encuentro la respuesta para cada situación de mi vida. Platicando con una persona que estaba a punto de hacer un préstamo y le dije, mira, no te metas con préstamos, pero es que lo necesito. Revisa también esa palabra, que lo necesito. Sepárala. Una cosa es quiero y otra cosa es necesito. Porque necesitarlo tanto así, yo creo que lo que necesitas es comer, ¿no? No te metas en problemas con préstamos. Y bueno, pastor, ¿y qué solución me da? Pues la misma que a mí me dieron o me platicaron en el Centro de Rehabilitación Cristiano ahí en Fresnillo. Esa, como me encanta esa frase, que está bien bonita. Cuando yo le pregunté, oye, ¿cómo le hacen? Porque había muchos internos ahí y algunos no los pueden dejar salir porque apenas ponen un pie fuera del Centro de Rehabilitación y se van sobre la droga o se van sobre el alcohol.
Todavía están en el tiempo en donde Dios tiene que hacer la obra milagrosa. Así que los retienen ahí con su voluntad, no contra su voluntad. Los tienen ahí y ahí están sufriéndole hasta que el poder de Dios desciende y ellos son liberados extraordinariamente. Pero ahí la regla es una. Yo le pregunté, ¿cómo le hacen para comer? Mi hermano, pues aquí está una frase y me la enseña. Si no hay fe, no hay café. Si no hay rodilla, no hay tortilla. ¡Ah! Tremendo. Ahí está la solución para sus necesidades. Hermano, si no hay fe, no pida prestado. Ya me la cambió, hermano. No pida, o sea, más bien admita, reconozca, me falta confiar en ti, Jesús. No creo, no te creo, no creo que tú puedes multiplicar los panes. Por eso, permíteme tantito, voy con el señor Vancomer, voy a entenderme con él y él se ve buena gente. Sí, chucha, ¿cómo no? No hay tal cosa. Mis necesidades debo yo llevarlas en oración, en ruego, en súplica, dice la Escritura. Por ninguna cosa estés afanado, sino sean del conocimiento de Dios. Todas tus necesidades en oración, en ruego y en súplica. Yo ya te quiero ver, hermano, echando mano de las bendiciones de Dios por la fe. Y no te lo está diciendo alguien que no lo haya visto, y que no lo esté viviendo. Yo constantemente estoy en eso y así es como resuelvo mis cosas. El chico que usted ve allí, que no tiene nada de chico, digo, porque es de este tamaño. Había un pastor que le decía Isaicito. Isaicito. Yo todavía lo veo y no lo puedo creer. Pero el pastor está chiquito, es de descendencia china. Entonces llegó ahí, Isaicito, se le quedaba viendo así. Bueno, con esos ojitos tristes que tiene, ¿verdad que los tiene? Bueno, cuando pueda, acérquese a él y platique con él. Tiene unos así, ojitos caídos, así tristes. Que en ciertas circunstancias son peligrosamente manipuladores, sobre todo cuando venía a pedir algo de niño. Yo nada más le veía la carita y no me daban ganas de negarle nada. Llegaba conmigo, papito, y luego te dicen eso, peor tantito, y luego con esa cara, peor, ¿no? Así lo hacía. Llegaba con esa carita, ¿y qué vamos a hacer? Acostumbramos a Isaicito a que cuando teníamos un problema que no podíamos resolver, nos uníamos en familia y orábamos. Y desde ese tiempo hasta la fecha, ¿sabe lo que dice? Cuando hay una necesidad en casa, llega y dice, ¿ya sucedió el milagro? Esa es la enseñanza que usted debe de retener siempre. Debe desarrollar una mentalidad de milagro. Es que tú quieres vivir de puros milagros. Yo ya le dije que yo soy trabajador, pero mi confianza no está en mi trabajo. Mi confianza está en el Señor, que multiplica las cosas. Cuando yo hablo de necesidades, hay necesidades que yo no puedo suplir. Haga lo que haga, no va a cambiar. Yo necesito un milagro. Yo necesito que Dios intervenga y eso es lo que Jesús le está diciendo. Si te vas a cuidar algo, cuídate de toda aquella enseñanza que viene a poner en duda la palabra de Dios. Todo aquella o todos aquellos que vienen y tratan de refutar la Escritura, tratan de hacerte dudar de lo que Dios es capaz de hacer por ti, a esas personas sí guárdate.
porque eso es lo que hacían los fariseos, insertaban en la mente de los discípulos de Jesús, trataban de que influir en su fe. Quiero cerrar este mensaje con esto. La levadura tiene una característica, mis hermanos, cambia la naturaleza de las cosas en las que entra en contacto. No que las infle, ese es un resultado secundario. La levadura lo que hace es que descompone la esencia. Y los fariseos sabían que metiéndole ideas a los discípulos de Jesús iban a hacer que esos hombres dejaran de seguir a Jesús. Eso es muy triste el día de hoy, porque la levadura, ya no de los fariseos, sino de muchas otras personas, está tan accesible en el internet. Todo lo que acabo de decirle es para centrar toda mi artillería en esto que le voy a decir. La iglesia primitiva tenía un lema y era solo la palabra de Dios. Si usted es de los que está leyendo libros cristianos y no lee la Biblia, le pido por favor, inviértalo. Propóngase primero la Biblia y luego el libro cristiano. Porque si no, ¿usted tiene idea de lo que están diciendo? Si usted está leyendo o viendo un video en YouTube, para usted la única garantía es que es el pastor fulano de tal. Yo no creo en pastores, yo creo en la palabra de Dios y le pido a Dios que levante hombres fieles que interpretan y enseñan correctamente las Sagradas Escrituras. Dios multiplique y bendiga con más pastores así, fieles, los cuales hay muchos, pero tristemente hay muchos que no interpretan rectamente las Escrituras. Y Dios no está obligado a cumplir lo que ellos dicen solamente porque ellos lo afirman. Dios solamente respalda su palabra. Él solamente cumple sus promesas, no lo que yo me haya imaginado o creído que Él va a hacer. Él hace lo que dice en su palabra. Por eso Jesús les exhorta aquí, guárdate, guárdate, guárdate de la levadura, de aquello que descompone la naturaleza de la sencilla fe en Jesucristo. ¿Por qué la iglesia tradicional no logró su propósito de contactar al hombre con Dios? Por esta razón. Porque para ellos no es solo la escritura. En un panfleto que ellos dan en muchos lugares, en muchas catedrales, en muchas iglesias, se les da un papelito para protegerlos de los evangélicos. Y dice así, el papelito: tradición más Biblia igual a palabra de Dios. ¿Sabe lo que Dios piensa de eso? Dios es al revés. Bueno, ni siquiera al revés, es completamente diferente. Es Biblia más Biblia igual a palabra de Dios. La tradición no es la palabra de Dios. Lo que hayan aprendido antes de creído, aceptado, abrazado por creencias de hombres, no es palabra de Dios. Los de la Reforma, mis hermanos, los que reformaron la iglesia y que dieron lugar a este gran avivamiento que alcanzó nuestras vidas, el evangelio, tenían ese lema: solo las escrituras. Porque las escrituras son suficientes para poner en comunión al hombre con Dios. Y el hombre es todo lo que necesita. Y si el autor de un libro te está explicando lo que dice la escritura, adelante. Daño no te va a hacer. Pero qué triste es cuando tú primero lees otro librito y luego la Biblia. Ahí, ¿cómo vas a saber que te están diciendo lo que es recto? Así que todo un mensaje, fíjese, nada más para decirles:
Tal vez me dice, ay pastor, mira, comenzado por ahí, nada más dígame que lea la Biblia. Tenías que entender todo esto para que veas lo delicado que es, porque tus necesidades a veces se convierten en el peor enemigo. Es que yo necesito esto y te olvidas que Dios está contigo. Y entonces vas a buscar algo de lo que dijo alguien. Vas a buscar en algo que va a alterar tu confianza en Jesús. Y ni siquiera te estás dando cuenta, porque ese es el poder de la levadura. Entra este hongo en contacto y transforma la esencia de las cosas. Conocí a una mujer que felizmente recibió a Cristo hace algunos años, bien entusiasta, bien apasionada, y le echó las ganas y todo. Y bueno, me fui de la ciudad de Aguascalientes y cuando regreso hace publicaciones de judía. Yo lo vi y dije, ay, qué tristeza, qué verdadera tristeza. Porque de una sola patada tiró el libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Colosenses a la basura. Todo lo que hizo Jesús por ella no significó nada. Cero. Qué triste, mis hermanos. Y cuando pregunto, porque soy medio preguntón de ciertas cosas, es que llegaron unos hermanos judío mesiánicos que la convencieron y poco a poco, la jalaron. ¿Por qué? Jesús me dijo, guárdate de esa levadura. Cuando alguien viene a poner en duda la obra de Jesucristo, y cuando digo la obra, hablo de toda la integridad de lo que Él dijo, guárdate. ¿Lo dijo Jesús? Es Dios. Dios me está hablando a mí. En el monte de la tentación, el diablo le dijo algunas cosas y Jesús le contestó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Doble declaración aquí. Número 1, no estés tentando a alguien contra la palabra de Dios, porque es primero la palabra. Y 2, con esto te estoy diciendo, soy Dios. No tentarás. No dijo, no me tientes a mí que soy el Hijo de Dios. Él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús es Dios, mis queridos hermanos. Así es que, ¿habrá algo que se le haya olvidado en su palabra? ¿Habrá dejado algo allí abierto a la interpretación de un Norman Vincent Peale? ¿O que lo abra para que le haga un comentario adicional? ¿Se le olvidó Dios decir algo de tal manera que lo tenga que decir a través de un pseudo apóstol? ¿Le faltó algo a Dios decirnos como para que de pronto llega un John Smith y diga, un ángel Moroni me habló? Es más, ¿habrá a alguien infalible en este mundo para que pueda decir tradición es igual a palabra de Dios? La Escritura nos dice claramente que todos los nacidos de mujer son pecadores. Todos son falibles. Por eso le digo, hermano, esta levadura es peligrosa. Y a veces el creyente no puede abrazarse de Jesús plenamente porque hay levadura en su alma. No puede confiar plenamente porque alguien le dijo. Puso en duda al Señor. Mire, usted puede dudar de todo y de todos. Adelante, mi hermano. Pero qué lamentable es que usted dude de Jesús. Un hombre llegó y se acercó conmigo y me dice, es que yo no tengo confianza en usted, pastor. Así me lo dijo. He oído todo tipo de declaraciones, pero este me asombró mucho porque inesperado.
Me dijo, es que yo no tengo confianza en usted. Y no sé qué es lo que estaba esperando que yo le dijera, que le contesto, qué bueno, brother, mira, a mí lo que me preocupa es que tú dudes de Cristo. Póngase de pie. O sea, lo que piense de mí está bien, hermano, hay libertad. Hay libertad. Pero cuando la duda viene directo hacia nuestra relación con Cristo, lo que Él es, lo que Él dijo, lo que Él ha prometido hacer, entonces estamos hablando de algo grave. Pero hoy día no sabemos si ya hemos abrazado algo de esa levadura, ya alteró nuestra confianza en el Señor, y por eso nuestras necesidades nos ponen en grandes aprietos. Dios como Padre ve tu necesidad y la va a suplir en la medida de tu fe. No te hagas demasiadas preguntas que no tienen respuesta, que solamente un milagro de Dios puede resolver. Yo no tenía miedo de decirle a mis hijos, cuando no había ya forma de saber qué hacer, decirles, ¿y qué vamos a hacer, papá? Cuando eran más niños. Y le digo, ¿yo qué voy a hacer? No sé. No tengo ni la menor idea de lo que voy a hacer. Pero, ¿y luego? Ese es problema de Dios, no mío. Yo lo llevo delante de Dios y Él resolverá. Si quiere que el muñequito pues ya no avance, pues no avanza. Pero preocuparse ya es en vano, hermano. Cierra tus ojos. Padre, es muy fácil decir que confío en ti, Señor, cuando en la práctica soy como los discípulos, Señor, que se me olvida. En verdad se me olvida lo que has hecho por mí en el pasado y lo que en tu palabra ha quedado registrado, Señor, tus milagros. Perdónanos, Señor, nuestra incredulidad. Esa es la verdad, Señor. Somos incrédulos y estamos todavía en ese proceso de aprender a confiar en ti. Por eso te pido, Señor, que toda levadura que ya haya entrado en la mente o corazón de tus hijos, tú la quites en el nombre de Jesús. Que limpies todo eso por medio de tu palabra preciosa. Que tu palabra lave, Señor, todo eso que ha entrado en la mente y lo que ha entrado en sus corazones. Nuestra fe en ti es lo más valioso que tenemos. No es ni el dinero, ni los recursos, ni el conocimiento, ni la experiencia, ni las amistades, Señor, lo que marca una diferencia en nuestras vidas, Señor. Es el hecho de que te tenemos a ti, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Cristo Jesús. Amén.